El día de hoy me encuentro en el Instituto Nacional de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México y vamos a platicar con un investigador, el doctor Luis Cárdenas Torres, quien nos hablará justamente de los microorganismos y cómo estos se relacionan con las plantas. No te vayas. Doctor, bienvenido a Campo 360, el espacio donde conectamos la ciencia con el campo. Te quería preguntar en palabras muy simples, ¿qué tipo de microorganismos estudias y cómo se relacionan justamente con las plantas? Especialmente en este tema del estrés abiótico. Bueno, nosotros trabajamos básicamente las interacciones de las plantas con los microorganismos del suelo. Y esta área es sumamente amplia. Y nosotros estamos enfocados básicamente con las bacterias que son capaces de promover el crecimiento no solamente de las raíces, sino que tienen la habilidad de poder fijar nutrientes que las plantas necesitan y proporcionárselo a las plantas. De tal manera que la planta le puede dar fuentes de alimento a la bacteria y la bacteria le da nutrientes esenciales de una mejor manera. Y de manera adicional, pues estos microorganismos tienen la capacidad de ayudar a las plantas a poder contender de una mejor manera con los estreses ambientales que las plantas tienen que enfrentar el día a día. Cuando te refieres al estrés en la planta, ¿te refieres a falta de agua o a qué otro tipo de estrés? Los estreses que puede sufrir la planta pueden ser de dos tipos. Tenemos los estreses bióticos y tenemos los estreses abióticos. Dentro de los estreses bióticos tenemos, por ejemplo, los microorganismos patógenos que de alguna manera dañan la fisiología de la planta y esto repercute en la productividad que pueden tener las plantas. Por el otro lado tenemos los estreses abióticos, que son aquellos estreses que pueden ser catalogados como la sequía, la salinidad o la falta de agua. En estas condiciones, todos estos microorganismos son un aliado importante para que las plantas se puedan defender de una mejor manera. Qué interesante. La otra pregunta que te quiero hacer es justamente, ¿cómo crees que la planta, o bueno, científicamente, cómo han comprobado que la planta es capaz de diferenciar los microorganismos que le están haciendo bien de aquellos que a lo mejor la están atacando? Sí, esto ha sido la contribución de muchos laboratorios de investigación alrededor del mundo. Lo que sabemos hoy en día es que las plantas y los microorganismos, ya sean patógenos o sean benéficos para la planta, las plantas han adquirido una capacidad enorme de poder comunicarse molecularmente hablando con los microorganismos, tanto en la parte del suelo como en la parte aérea. Y una manera en cómo lo han logrado es que las plantas son capaces de percibir moléculas que son liberadas por los microorganismos y de esta manera pueden diferenciar un microorganismo patógeno de un microorganismo simbiótico. Qué interesante, o sea, a nivel molecular. A nivel molecular. Y ahora díganos, estos microorganismos que están en el suelo y que pueden ayudar a las plantas a resistir, por ejemplo, también son capaces de entender cuando faltan nutrientes, mandan señales. ¿Cómo funciona? Así es. Hoy en día todo mundo ha oído hablar del microbioma y la microbiota y sabemos de lo importante que es la microbiota en nuestro intestino para poder mantener el estado saludable del individuo. Las plantas no son la excepción. Las plantas cuentan con una microbiota muy particular en la zona de su rizósfera o en la parte aérea, que son una conexión directa con el medio en el cual se encuentran creciendo y esos microorganismos pueden ser benéficos o pueden ser patógenos. Es decir, que cuando una planta se encuentra en un estado saludable, en gran medida se lo debe a los microorganismos que están creciendo en el suelo. Y por el otro lado, cuando una planta está en una condición desfavorable o enferma, obviamente también hay una microbiota que se encarga de favorecer más ese estado de enfermedad. Qué interesante. Bueno, cambiemos un poco porque entiendo,
con tantos años como investigadora has ido cambiando en diferentes direcciones, a lo mejor tus preguntas de investigación. Entiendo que has trabajado también en este tema de las plantas y cómo sobreviven a las inundaciones, ¿verdad? Sí. Es otro tema que has trabajado. Quería preguntarte, ¿qué pasa o qué le pasa a la planta cuando hay una inundación y cómo responde a nivel celular, que entiendo es lo que has estado investigando? Sí, ese es un tema muy interesante porque esto se remonta a los primeros trabajos que desarrollamos en el área de la fijación biológica del nitrógeno, porque son unos trabajamos con unos microorganismos que son del género Rhizobium, y estos microorganismos viven en la zona de la raíz, pero lo más interesante es que son capaces de inducir la formación de una estructura tipo nódulo, y dentro de esos nódulos estas bacterias son capaces de vivir. Lo más importante de estas bacterias es que son capaces de utilizar el nitrógeno molecular de la atmósfera y reducirlo a una forma asimilable por las plantas, que es el amonio. Entonces, de esta manera, la planta es capaz de proporcionarle fuentes de carbono o nutrientes a la bacteria, y la bacteria puede fijar el nitrógeno. De tal manera que vamos a encontrar cultivos como, por ejemplo, las leguminosas, que no requieren de adicionarle fertilizantes nitrogenados porque viven con bacterias que son capaces de proporcionarle este nitrógeno. Ahora, ¿por qué traigo esto a colación? Porque en estos nódulos donde vive la bacteria, un requisito para que pueda fijar el nitrógeno es que tienen que ser ambientes con baja disponibilidad de oxígeno. Y como son ambientes hipóxicos, la maquinaria molecular que requiere la planta para generar estos ambientes es la misma maquinaria molecular que requiere la planta para poder contender con las condiciones de inundación. Ahora, respondiendo a tu pregunta de cómo responden las plantas a condiciones de inundación, hay todo un mecanismo que todas las plantas en su gran mayoría conservan y que se trata de poder cambiar su metabolismo. Todas las células eucarióticas, como nosotros las conocemos, son capaces de oxidar los azúcares y a través de la fosforilación oxidativa generar el ATP que se requiere. En el caso de las plantas o nosotros, cuando nos quedamos sin oxígeno, ya no podemos llevar a cabo la respiración celular. En el caso particular de las plantas son capaces de cambiar su metabolismo y en lugar de obtener la energía a través de la oxidación de los metabolitos, ahora es capaz de cambiar su metabolismo a un metabolismo fermentativo. Es decir, que son capaces de generar la mayor parte del ATP que requieren a partir de la glicólisis. Entender molecularmente cómo es que las plantas pueden utilizar estos mecanismos moleculares nos va a llevar a poder generar plantas que sean cada vez más capaces de poder sobrevivir en condiciones de inundación. Se relacionan con diferentes plantas, porque no creo que sean universales, o si son universales. No. Cada planta tiene su propio sello, así como cada individuo o cada animal tiene sus propios microorganismos con los cuales interactúan de una mejor manera. Bueno, déjame hablar un poco de ciencia con impacto social. Justamente esto que nos has comentado de hablar de la glicólisis, de la genética, de los microorganismos, podría parecer como muy alejado de la sociedad, es decir, de usuarios. ¿Quiénes son los usuarios de sus investigaciones? ¿Cómo es que han desarrollado? Entiendo que hay biofertilizantes tal vez. ¿Nos podrías platicar justo qué es lo que has hecho que tenga impacto social? Claro, por supuesto. Esa es una pregunta muy importante porque hoy en día todos los centros de investigación y todos los investigadores que nos dedicamos a hacer la investigación científica, pues tenemos dos aristas muy importantes que nunca debemos de desarticular, que es la ciencia básica, que es la ciencia de frontera que nos permite entender molecularmente cómo es que funcionan las células. Y la segunda arista muy importante es que ese conocimiento que se genera tenga un impacto social. El impacto social hay muchas maneras de poder valorarlo, desde la capacidad de poder formar recursos humanos con una alta capacidad para desarrollar investigación científica, hasta los desarrollos tecnológicos que se generan en nuestros laboratorios y que finalmente pueden tener un impacto directo en los productores. Una de las cosas
que emanan, por ejemplo, del trabajo que nosotros desarrollamos es la capacidad de poder caracterizar molecularmente varias cepas de Rhizobium y varios genes que participan en el proceso de la interacción, de tal manera que nosotros podamos entender qué es lo que necesitamos para que las plantas puedan formar un mayor número de nódulos simbióticos, que las bacterias se puedan desarrollar de una mejor manera en el campo y de esta manera poder actuar como inoculantes que permitan fertilizar a los cultivos sin la necesidad de adicionar nutrientes o fertilizantes sintetizados químicamente, de tal manera que nosotros estamos proporcionando alternativa sustentable y un poco más amigable con el medio ambiente. ¿Cómo puede un productor saber si ese producto le va a funcionar, no le va a funcionar? ¿Dónde toma una guía? ¿A quién le pregunta? No sé si nos puedes ayudar con eso. Por supuesto. Fíjate que esa es una pregunta muy bonita y muy interesante porque cada día hemos visto más la necesidad de articular el conocimiento científico con la gente que se encarga de hacer esa extensión del conocimiento para ponerlo en manos de los productores. Y una de las buenas organizaciones que hemos tenido, por lo menos en nuestro estado, es que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Regional ha tenido a bien poder articular a los productores con los centros de investigación y la gente que hace transferencia tecnológica para nosotros poder conocer de manera directa las necesidades de los agricultores y poder contribuir con nuestras investigaciones a poder resolver esos problemas particulares. Y yo creo que es la manera más eficiente de que la investigación que nosotros desarrollamos tenga el impacto social de la mejor manera. No, muy bien, muy buena iniciativa. Por otro lado, déjame pedirte que te cambies la cachucha a ser jefe de departamento, que entiendo que eres, de Biología Molecular de Plantas. Si nos pudieras explicar brevemente, pues cuáles han sido las contribuciones ya no solamente tuyas, sino ya de todo este equipo. No sé cuántos investigadores integran el departamento y qué están haciendo. Sí, nuestro Departamento de Biología Molecular de Plantas está integrado por al menos 9 grupos de investigación. Cada grupo de investigación desarrolla líneas de investigación con ciencia básica, de frontera, muchos de ellos con miras a la transferencia tecnológica. Y de manera muy breve y resumida te puedo decir que hay grupos de investigación que están muy interesados en saber cómo las plantas responden ante el déficit de agua, que es el déficit hídrico, y como sabemos es una de las primeras condiciones que estamos enfrentando como resultado del cambio climático. Entonces hay grupos de investigación muy fuerte que tratan de entender cómo las plantas regulan el uso del agua, cómo lo podemos hacer mucho más eficiente, de tal manera que las plantas requieran menos cantidad de agua o que hagan un mejor uso del agua. Por el otro lado tenemos grupos de investigación que también trabajan en ese mismo aspecto, pero tratando de ver cómo podemos hacer las raíces más eficientes para que puedan buscar el agua y poder satisfacer sus necesidades. Tenemos otros grupos de investigación que trabajan, por ejemplo, con el estrés inducido por la salinidad. Sabemos que una de las consecuencias del uso indiscriminado de los fertilizantes químicos es que eventualmente esto induce a una salinidad del suelo, y poder desarrollar estrategias que nos permitan desarrollar plantas con mejor capacidad de crecer en suelos salinos también es otra de las alternativas que nosotros estamos proporcionando como departamento. Tenemos otros grupos de investigación que también trabajan con aspectos de la recombinación genética que se da en las plantas de manera natural, y esto con mira a generar nuevas variedades de productos agrícolas que puedan ser mucho más eficientes en la capacidad de poder producir granos. Asimismo, tenemos otros grupos de investigación que trabajan la parte de poder entender cómo funcionan los cloroplastos, y a ustedes les sonará como algo probablemente muy ajeno al quehacer diario. Sin embargo, entendamos que los cloroplastos son los que le dan color y vida a la mayoría de las plantas. Pero por el otro lado, los cloroplastos son los que les dan color a las hojas y a las flores. De tal manera que te puedo resumir que entender cómo funcionan los cloroplastos nos da la versatilidad de poder aislar una gran cantidad de metabolitos secundarios que se producen en los cloroplastos y que son de un gran interés
dentro de la economía mundial. Solamente por citarles un ejemplo, recordemos que los cempasúchiles son muy bonitos y son muy socorridos en las festividades de Día de Muertos, pero también estos metabolitos son los que se utilizan justamente como alimentos para los pollos, ¿verdad? Para poderle dar la coloración que todos nosotros conocemos. Muy bien, qué interesante, sí, porque normalmente la carne de pollo es muy blanca, sí, y ya nos han acostumbrado a verla amarilla. Así es. Qué interesante. Te quería preguntar, tú que estás muy metida en la ciencia y ahora que nos has contado todo lo que hacen en este instituto, sobre todo de plantas, que es sumamente interesante, ¿qué nos hace falta en México para hacer más y mejor ciencia que le resuelva los problemas al campo? Mira, yo creo que una de las cosas que ha quedado muy claro a lo largo del tiempo y de los años es que México tiene una capacidad enorme y un arsenal ilimitado en cuanto a su capacidad de desarrollo humano con alta capacidad científica y tecnológica. Yo creo que los programas de apoyo a la investigación y desarrollo son esenciales, son muy importantes, pero también nos hace falta invertir en la formación de los recursos humanos. De tal manera que la mejor estrategia que pueda tomar este país siempre va a ir orientado a tratar de facilitar los apoyos económicos para que este país pueda formar capital humano con una alta capacidad de desarrollo científico. Y yo creo que eso en pocos años le podría dar o reescribir la historia de este país en cuanto a la capacidad de generar todo ese conocimiento y todo ese desarrollo tecnológico que tanto nos hace falta. Muchas gracias. Invariablemente, sobre todo, bueno, tú y yo que hemos sido beneficiados precisamente con esas becas y con esos apoyos que en su momento el gobierno mexicano nos dio para podernos formar. ¿Qué te mueve a hacer lo que haces? ¿Por qué enfocarte en dedicar tu vida a las plantas y a entenderlas? Mira, una de las cosas más bonitas y fascinantes que se me hacen con respecto a las plantas es que desde muy chiquito tenía yo la impresión, porque así te lo habían enseñado, de que las plantas son organismos sésiles, de que viven prácticamente en el lugar en que les tocó germinar. Y por lo tanto podría hasta cierto punto considerarse como organismos aburridos. Sin embargo, cuando empiezas a estudiar una carrera como la de biología, que es la que yo estudié, empiezas a entender cómo funciona la célula. Y finalmente terminas por entender que estas plantas, como organismos, son tan dinámicos como cualquier célula vegetal. A diferencia de las células animales, una planta no puede correr, no puede esconderse. Si tiene hambre, si tiene sed, si lo ataca un patógeno, tiene que contar con todos los mecanismos de defensa para poder defenderse sin poder moverse ni un centímetro. Es decir, desde esa trinchera que le tocó, desde ahí puede orquestar todas las respuestas celulares que necesita para poder crecer, desarrollarse y producir el alimento que todos conocemos. Muchísimas gracias, doctor. Pues hemos llegado al final de esta entrevista que me parece apasionante. Realmente quería preguntarte si alguien del público tuviera interés en contactarte, ¿cómo pueden hacerlo o dónde pueden hacerlo? Sí, agradezco la pregunta. Nos pueden encontrar muy fácilmente en las páginas web como Instituto de Biotecnología, UNAM, en Cuernavaca. Y si están interesados en las cosas de investigación que nosotros desarrollamos en nuestro grupo de trabajo, igualmente nos pueden encontrar ahí. Mi correo electrónico es luis.cardenas@ibt.unam.mx y estamos en la mejor disposición, pues, para abrir las puertas del laboratorio, para que la gente conozca las actividades que aquí desarrollamos. Existen visitas guiadas, existen conferencias, existen todo tipo de actividades que facilitan lo que nosotros hemos definido como esa apropiación social de las ciencias. Es decir, hacemos una ciencia que es accesible al conocimiento del público en general. Pues muchísimas gracias. Gracias. Doctor, ¿nos podría decir qué es el IBT? Sí. Las siglas del IBT vienen de Instituto de Biotecnología y somos una entidad de la Universidad Nacional Autónoma de México, localizado en Cuernavaca, Morelos. Es uno de los centros de investigación más grandes con lo que cuenta la UNAM.
Tenemos el privilegio de poder albergar a uno de los grupos de investigación probablemente más sobresaliente, tanto a nivel nacional como internacional, en las diversas áreas de las ciencias de la vida. Probablemente en algún momento habrán escuchado, pero si no, se enterarán el día de hoy. Pero cuando a nosotros nos pica un alacrán, inmediatamente corremos a la Cruz Roja y nos proporcionan un antiveneno, ¿verdad? Bueno, déjenme decirle que muchos de esos antivenenos se generan aquí en el Instituto de Biotecnología. Casi todos los laboratorios del Instituto de Biotecnología cuentan con soporte técnico. Generalmente contamos con 1, 2 o 3 técnicos académicos que son un pilar muy importante para el trabajo que se desarrolla casi en cualquier laboratorio de investigación. Son las personas que se encargan de preparar material, de preparar medios, reactivos, soluciones que se requieren para el día a día. Además del apoyo técnico, es contar con el trabajo de los postdoctorados. Son una parte medular también en la creación de muchos proyectos de investigación, pero también del desarrollo de nuevos enfoques y poder generar pues, el conocimiento de frontera que se requiere para las actividades sustantivas del trabajo de investigación. Tenemos el privilegio de poder desarrollar aquí en nuestras instalaciones la investigación científica básica de frontera que nos permite entender cómo funcionan las células a nivel subcelular. Con estos equipos, que lo que estamos viendo aquí son equipos de microscopía de nueva generación, son microscopios con focales que tienen la capacidad de poder excitar con un láser de una manera muy fina a nivel celular y nosotros poder entender y visualizar cómo es que funcionan los mecanismos de comunicación entre las plantas con las bacterias. Nosotros tenemos la posibilidad de poder registrar en tiempo real cómo las moléculas producidas por la bacteria o incluso en presencia de la bacteria misma son capaces de empezar ese diálogo molecular con las plantas que a nosotros nos interesa estudiar en el laboratorio. Con una gran resolución tanto espacial y temporal, podemos ver exactamente en qué parte de las células vegetales interaccionan con la bacteria y cómo es que la planta puede orquestar el desarrollo de una nueva comunicación para que la bacteria pueda vivir dentro de las células de la raíz, que son los nódulos. Esta área, por ejemplo, es exclusiva para poder crecer plantas de frijol, en la cual nosotros podemos inducir la generación de raíces transgénicas que nos permiten expresar los genes de interés y saber entender cómo pueden estas raíces interaccionar con los microorganismos benéficos del suelo. Mira, y así como en el área de las ciencias biológicas que utilizan modelos animales como los ratones, en el área de la biología vegetal, nosotros estudiamos también plantas modelos como Arabidopsis. Por ejemplo, esto que ven aquí son plantas de Arabidopsis. No es un experimento que corresponde a nuestro laboratorio, pero lo que pueden ver es cómo estas plantas las someten a un régimen de sequía y luego las vuelven a recuperar, esto con la finalidad de poder entender cómo las plantas responden cuando les hace falta el agua. Estas muestras que ves aquí son musgos. Y todo el mundo en algún momento nos hemos curioseado cómo es que crecen los musgos sobre la corteza de los árboles y de las piedras. Este es un excelente modelo para poder estudiar la biología de las plantas, porque aun cuando son muy primitivas, son de las más ancestrales, hacen todas las funciones, la mayoría de las funciones que hacen las plantas superiores. Entonces es un buen modelo de trabajo. Y hay otras plantas que son un poco más interesantes desde el punto de vista de la evolución, y son como estas. Estas plantas se conocen como Marcantia, ¿sí? Y más comúnmente como hepáticas. Tenemos los musgos y las hepáticas como representantes de las brifitas. Estas son plantas de frijol de los diversos experimentos que se montan en el laboratorio. Como ya les he comentado, una de nuestras plantas modelos más importante que trabajamos y estudiamos es precisamente el frijol.
Y las razones pues son muy simples, un alimento fundamental en la dieta de los mexicanos. Las plantas que ves al fondo son diversas plantas de cactáceas. También hay varios grupos de investigación tratando de estudiar pues la biología y el comportamiento de las cactáceas, porque como ustedes saben son plantas que son sumamente resistentes a la falta de agua, y entender cómo es que pueden contender con la falta de agua también nos ayuda a entender cómo las otras plantas pudieran mejorar esa condición. Qué interesante, ¿Sí? invariablemente.